Hola, me llamo Álvaro. Tengo 27 años y vivo en una pequeña cabaña de madera que construí yo mismo en las afueras de un tranquilo pueblo a orillas de un lago en Cataluña. Es un lugar sencillo, solo una habitación con un porche que da al agua, rodeado de pinos y algún que otro ciervo que pasa por allí. Trabajo como carpintero en un taller local, arreglando muebles, construyendo terrazas y haciendo trabajos esporádicos para la gente del pueblo. Es un empleo estable, me permite estar al aire libre y trabajar con las manos, que es lo que siempre he querido. La vida aquí es simple. Mañanas con café en el porche, tardes arreglando cosas en mi cobertizo y noches escuchando el agua del lago lamiendo la orilla. Sin dramas, sin prisas, justo como me gusta. Al lado vive Elena Vargas. Ella tiene 37 años, trabaja en la biblioteca del pueblo y vive en una acogedora casita con macetas de flores en la entrada y libros apilados en cada alféizar. Se divorció hace unos 5 años, por lo que he oído en conversaciones casuales. No tiene hijos ni mascotas, solo ella y sus rutinas tranquilas. Somos el tipo de vecinos que se saludan por las mañanas y se echan una mano sin hacer un gran alboroto. Le arreglé el techo que goteaba un par de veces, le corté el césped cuando estaba ocupada y una vez incluso reconstruí sus escalones delanteros después de que una fuerte tormenta de invierno los agrietara. Ella nunca me deja ir sin un agradecimiento. Suele ser en forma de pan casero o galletas de mantequilla recién horneadas, con una nota que dice algo como para el manitas de al lado. Nuestras interacciones son fáciles, cómodas. Por las mañanas, a menudo la veo regando sus flores en el jardín, con esos guantes de jardinería grandes y un sombrero para el sol. Me saluda con la mano y a veces corta unas ramitas de lavanda y me las pasa por la valla. Para tu dormitorio, dice con una suave sonrisa, te ayudará a dormir mejor. Yo las tomo, inhalando el aroma fresco, y murmuro un gracias, sintiéndome un poco más cálido por dentro de lo que admitiría. Por las tardes, cuando llueve, a veces aparece en mi puerta con un plato de dulces. La tormenta está cayendo fuerte, dice. Pensé que te gustaría un poco de compañía, o al menos unos bocadillos. Nos sentamos en mi porche cubierto, tomando té, hablando de los fríos inviernos catalanes, las ardillas que asaltan su comedero de pájaros o el último libro que ha leído. Nada profundo, solo charlas ligeras que hacen que las tardes se sientan menos vacías. Nunca forcé nada más. Elena es mayor, más asentada en sus costumbres, y supuse que me veía como el chico servicial de al lado. Pero había algo en ella, su risa tranquila, la forma en que sus ojos se iluminan cuando habla de una buena historia. Eso se me quedó grabado. Tenía esa gracia, como si hubiera pasado por suficiente para saber qué importa y qué no. Yo había dado vueltas un poco después del instituto, aceptando trabajos de carpintería por todo el país antes de asentarme aquí. Sin grandes desengaños amorosos, sin dramas familiares, solo un tipo intentando construir una vida que se sintiera sólida. Ese fin de semana, el pueblo estaba alborotado por la feria de primavera junto al lago. Es algo anual. Puestos con artesanías locales, juegos para los niños, camiones de comida vendiendo desde buñuelos hasta sidra de manzana. Había ido solo los últimos años, comiendo algo y paseando. Pero esta vez fue diferente. Elena me pilló mientras arreglaba nuestra valla compartida. «¡Hey, Álvaro!», me llamó, inclinándose con una regadera en la mano. «¿Has oído hablar de la feria este fin de semana?». Pensaba ir. Hace siglos que no pruebo sus empanadas de manzana fritas. Dicen que hay juegos nuevos este año también. Me incorporé secándome el sudor de la frente. «Sí, suena divertido. ¿Vas sola?». Ella se encogió de hombros un poco tímida. «A menos que quieras acompañarme. Podría ser agradable tener compañía». Dudé un segundo, en parte porque no estaba acostumbrado a planes así, en parte porque la idea de pasar todo el día con ella me aceleraba el pulso, pero asentí. «Claro,
¿Por qué no? Me vendría bien un descanso del taller. Te recojo el domingo por la mañana. El domingo llegó con cielos despejados y una brisa suave del lago. Elena salió con un vestido de verano azul claro, el pelo recogido en un moño suelto, llevando un pequeño bolso al hombro. Parecía relajada, más joven de alguna manera bajo la luz de la mañana. Yo iba con mi camisa blanca abotonada y vaqueros habituales, sintiéndome un poco informal a su lado. Caminamos el corto sendero hasta el parque donde estaba montada la feria, charlando sobre el tiempo y cómo el lago parecía extra azul ese día. El aire estaba vivo con música de una banda local, niños gritando en los juegos y el chisporroteo de la comida en las parrillas. Los puestos bordeaban los caminos, vendiendo jabones hechos a mano, joyas y tarros de miel local. Empezamos fácil, lanzando aros a botellas en un puesto. Elena falló la mayoría, pero se reía cada vez, su voz resonando sobre la multitud. «Soy terrible en esto», dijo, pasándome su último aro. Yo acerté un par, ganándole un pequeño llavero de premio. «Para las llaves de tu biblioteca», bromeé. Luego probamos la carrera de sacos, saltando como idiotas por un tramo de hierba. Ella tropezó a mitad de camino, cayendo en la hierba con un grito, y yo la ayudé a levantarse, los dos riéndonos tan fuerte que apenas podíamos estar de pie. Su vestido tenía una mancha de hierba, pero ella solo la sacudió. No lo había hecho desde que era niña, admitió, todavía riendo. Luego hicimos cola para las empanadas de manzana fritas, el olor haciéndome la boca agua. Cuando conseguimos nuestro pedido, encontramos un banco junto al lago para compartirlas. Las empanadas estaban calientes, hojaldradas y dulces, y nos turnamos para morder una, haciendo muecas cuando el relleno nos quemaba la lengua. «Ay, pero vale la pena», dijo Elena, abanicándose la boca. «Dios, hace una eternidad que no me divertía tanto. Salir con alguien más joven debe estar pegándoseme». Sentí que mi cara se calentaba un poco. «No eres vieja, Elena, y sí, esto es agradable». Nos sentamos allí un rato viendo los barcos en el agua, la energía de la feria zumbando a nuestro alrededor. Por primera vez, la diferencia de edad se sentía como nada, solo dos personas disfrutando del día. Mientras paseábamos más adentro de los terrenos de la feria, la energía aumentaba a nuestro alrededor. La banda en el escenario principal tocaba una melodía folk animada y la multitud se espesaba cerca de los camiones de comida y los puestos de juegos. Elena todavía mordisqueaba lo último de su empanada, sus ojos escaneando las coloridas carpas con una curiosidad infantil que no había visto en ella antes. «Mira eso», dijo, señalando un puesto donde pintaban caras, niños con bigotes y mariposas, adultos con estrellas o banderas tontas. «Deberíamos hacernos algo, quizás una pequeña ola del lago en tu mejilla». Me reí, negando con la cabeza. «Nah, paso. Pero tú estarías linda con una flor». Ella puso los ojos en blanco pero sonrió, y por un momento el paseo se sintió effortless, como si lo hubiéramos hecho 100 veces. Entonces el anuncio crepitó por los altavoces, cortando el bullicio. «Señoras y señores, niños y niñas, acerquémonos a nuestro juego especial de hoy, el desafío del beso más largo. La pareja que bese más tiempo en el escenario gana un osito de peluche gigante, perfecto para acurrucarse en esas noches frías catalanas. Inscríbanse ahora en la carpa principal, sin cuota de entrada. Solo traigan su mejor beso». La voz era entusiasta, casi cursi, y una oleada de risas recorrió la multitud. La gente empezó a empujarse mutuamente, algunas parejas riendo y dirigiéndose a la hoja de inscripción, otras negando con la cabeza divertidas. Sentí que mis pasos se ralentizaban, un rubor subiendo por mi cuello. Concursos de besos. Eso era cosa de adolescentes en ferias comarcales, no de nosotros. Miré a Elena, esperando que lo descartara, pero ella miraba el escenario con una mezcla de intriga y picardía en los ojos.
Oh, vamos, dijo, su voz ligera pero juguetona. Mira a esas parejas haciendo cola. Hay una pareja joven allí pareciendo muy confiada. Y espera, ¿esos son el señor y la señora Harrow de la ferretería? Tienen como 60 años. Se rió cubriéndose la boca. Todos se están animando. Es solo por diversión. Intenté mantener la calma, pero mi corazón aceleraba. Sí, diversión. Pero, tendríamos que fingir ser una pareja o algo. Las palabras salieron más torpes de lo que pretendía, y metí las manos en los bolsillos, evitando su mirada. Parte de mí quería seguir caminando, fingir que no había oído el anuncio, pero otra parte, la que había notado cómo su risa iluminaba su cara todo el día, estaba curiosa. Y sí, Elena ladeó la cabeza, estudiándome un segundo. ¿Fingir? Bueno, ¿por qué no? No es como si alguien nos juzgara aquí. Y ese oso es enorme. Podría usarlo como almohada para leer. Mordió su labio, un hábito que había notado cuando pensaba algo. Y entonces sus ojos brillaron. A menos que seas un gallina. Eso lo hizo. Me reí sintiendo el desafío en sus palabras. ¿Gallina? ¿Yo? Está bien, vale. Si ganamos, el oso es todo tuyo. Pero si perdemos pronto, me debes otra empanada de manzana. Ella sonrió amplia y genuina, y me agarró el brazo ligeramente. Trato. Inscribámonos antes de que cambie de idea. Nos dirigimos a la carpa de inscripción, donde un voluntario nos dio un portapapeles. Garabateé nuestros nombres, Álvaro Brooks y Elena Vargas, como pareja número 7. El tipo detrás de la mesa guiñó un ojo. Buena suerte, gente, y al escenario en 5 minutos. Mientras nos alejábamos, Elena se acercó. Vale, ahora estoy un poco nerviosa, Bueno, hace tiempo que no hago algo así en público. Su voz era más suave, con un toque de vulnerabilidad filtrándose a través de su compostura habitual. Yo también, admití, mi estómago retorciéndose. Diablos, no he besado a nadie en público desde el baile de graduación del instituto, y eso fue un desastre. Los dos nos reímos, pero había una corriente subyacente ahora, una tensión que no había estado allí antes. Y si esto cruzaba alguna línea invisible, ella era mi vecina, 10 años mayor, alguien con quien había compartido tardes tranquilas, no alguien a quien besaba por capricho. Pero mientras esperábamos en la cola con las otras parejas, viéndolas bromear y practicar besos exagerados, no podía negar la emoción. La pareja joven delante de nosotros era todo risitas, los Harrow mayores tomados de la mano como profesionales. Elena jugueteaba con la correa de su bolso, sus mejillas un leve rosa. «¿Y si la gente del pueblo nos ve?», susurró. «Podrían pensar...». Me encogí de hombros intentando sonar casual. «Déjalos pensar. Es solo un juego». Pero por dentro me preguntaba lo mismo. Finalmente llegó el momento. El presentador nos llamó al escenario, una simple plataforma de madera bajo un toldo con un micrófono y un temporizador proyectado en una pantalla. Nos paramos allí con las otras 6 parejas, la multitud reuniéndose abajo, vitoreando y silbando. El presentador explicó las reglas. Nada de manos por debajo de la cintura. Manténganlo familiar. Y la última pareja en pie gana. ¿Listos? A sus marcas, listos. Besen. Mi pulso martilleaba mientras me volvía hacia Elena. Ella me miró, sus ojos azules abiertos pero decididos. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. Ella asintió, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Vamos a ello». Me incliné, mis manos descansando suavemente en su cintura, y nuestros labios se encontraron. Empezó suave, tentativa, solo lo suficiente para contar como un beso para el concurso. Pero mientras los segundos pasaban, algo cambió. Sus manos subieron a mis hombros, estabilizándose, y el mundo a nuestro alrededor, los vítores, la música, se desvaneció en un zumbido distante. El beso empezó simple,
casi tentativa, como si solo estuviéramos cumpliendo con las reglas. Sus labios rozaron los míos suavemente al principio, un leve presión para satisfacer las normas, pero en el momento en que se conectaron, todo cambió. Fue como si el mundo se redujera a solo nosotros. El calor de su boca, el leve sabor a empanada de manzana persistiendo en su aliento, la forma en que sus manos se apretaron ligeramente en mis hombros, como si se estuviera estabilizando. Sentí una chispa correr por mí, eléctrica e inesperada, y mis brazos la atrajeron un poco más cerca sin pensar. Los vítores de la multitud se volvieron ruido blanco. Las luces del escenario se atenuaron en mi mente, y todo en lo que podía enfocarme era en Elena, su aroma a lavanda y aire fresco, la sutil curva de su cintura bajo mis palmas. Esperaba que se sintiera incómodo, forzado incluso, pero no lo fue. Se sintió correcto, natural de una manera que me pilló desprevenido. Sus ojos se habían cerrado justo antes de que nuestros labios se encontraran, y ahora con los míos cerrados también, podía sentirla relajándose en ello, su cuerpo inclinándose contra el mío como si hubiera estado esperando esta excusa. El tiempo se estiró. Segundos se convirtieron en lo que parecieron minutos. Oí al presentador anunciando eliminaciones. La pareja 3 está fuera. Buen intento, gente. Y risas leves de la audiencia mientras otras parejas se separaban, jadeando o riendo. Una pareja joven se apartó después de apenas un minuto, con caras rojas y chocando las manos como si fuera todo una broma. Los Harrow duraron más, pero incluso ellos se retiraron con un dulce beso y una reverencia a la multitud. Pero nosotros seguimos. Los dedos de Elena se clavaron un poco en mi camisa, no dolorosamente, solo lo suficiente para anclarnos a ambos. Podía sentir su latido a través de su pecho, rápido como el mío, y me hizo preguntarme si ella sentía la misma emoción, la misma sorpresa de que esto no fuera solo fingido ya. Una parte de mí quería retroceder, reírlo y decir, buen trabajo resistiendo. Pero otra parte, más profunda y callada, no quería que terminara. Nunca había besado a nadie así antes, no con una audiencia, no con alguien que conocía mis rutinas diarias y aún me miraba como si importara. La diferencia de edad, lo de vecinos, todo se desvaneció. Ella era solo Elena, cálida y real en mis brazos. 2 minutos abajo. El presentador gritó, su voz trayéndome de vuelta un poco. Nos quedan 3 parejas. Sigan. Elena se movió ligeramente, sus labios presionando más firmes ahora, y respondí sin pensar, inclinando la cabeza para profundizar el beso solo un toque. No era apasionado o salvaje, no con todos mirando, pero era honesto. Probé sal de los bocadillos de la feria, sentí la suavidad de su aliento contra mi mejilla, mi mente corría. ¿Y si esto cambia todo? ¿Y si ella se arrepiente? Pero su mano subió a mi cuello, dedos entretejiéndose en mi pelo, y cualquier duda se derritió. Estábamos en esto juntos, perdidos en el momento entre los silbidos y vítores. Una por una, las otras se retiraron. Una pareja al lado nuestro se separó con un jadeo dramático, el tipo limpiándose la boca y sonriendo a la multitud. Eso es todo para nosotros. Demasiado calor aquí arriba. El presentador se rió y la audiencia aplaudió. Ahora éramos solo nosotros y una pareja más, una dupla mayor que parecía determinada, pero empezaba a flaquear. Elena debió sentirlo también. Su agarre se apretó y yo la sostuve firme, nuestro beso constante y sin prisa. 3 minutos 30, la voz retumbó. La última pareja se separó con una risa, saludando a la multitud. Y eso es todo. La pareja 7 gana. El rugido de aplausos nos sacó de vuelta. Los ojos de Elena se abrieron mientras el presentador me tocaba el hombro. Muy bien, tortolitos. Pueden parar ahora. Han ganado. Nos separamos despacio, nuestras caras a centímetros, ambos respirando fuerte.
Sus mejillas estaban sonrojadas un rosa profundo, igualando el calor que sentía en las mías, y soltó una risa suave y sin aliento. Nosotros lo hicimos, susurró, su mano aún en mi brazo. Asentí, sonriendo como un idiota, mi corazón latiendo fuerte. Sí, eso fue algo. El presentador empujó el osito de peluche gigante en sus brazos. Un monstruo mullido casi tan alto como ella, y la multitud vitoreó más fuerte mientras bajábamos del escenario. La gente me dio palmadas en la espalda, silbó y gritó, «¡Bien hecho!», pero todo en lo que podía pensar era en cómo se habían sentido sus labios, cómo de real había sido. Elena abrazó el oso fuerte, sus ojos brillando con una mezcla de vergüenza y alegría. «No puedo creer que duráramos tanto», dijo, mirándome. «¿Estás bien?». Tragué, aún zumbando. «Más que bien». Eso fue divertido, pero en el fondo sabía que era más que eso. El beso había desbloqueado algo, una verdad que había estado ignorando. Elena no era solo mi vecina ya, era alguien a quien quería aferrarme. El camino de vuelta de la feria se sintió diferente, cargado con algo no dicho. Elena aferraba el osito gigante como un trofeo, su risa burbujeando cada pocos pasos mientras recordaba la cara de shock del presentador cuando finalmente nos separamos. ¿Viste cómo se pusieron todos rojos? Debimos vernos ridículos allí arriba, dijo, mirándome de reojo. Llevaba la bolsa de bocadillos sobrantes, quedándome cerca de su lado, mi mente aún reproduciendo el beso. La forma en que había durado más de lo necesario, el calor que se había extendido por mí como sol en el lago. No, nos vimos como ganadores, respondí, intentando mantener mi voz ligera. Pero por dentro estaba tambaleándome. ¿Y ahora qué? ¿Volveríamos solo a saludarnos por la valla? Cuando llegamos a nuestras casas, el sol se ponía bajo, proyectando sombras largas por los patios. ¿Quieres dividir lo último de estos buñuelos?, sugirió, señalando mi porche. Acepté y nos sentamos en los escalones, el oso apoyado entre nosotros como un chaperón. Los buñuelos estaban pegajosos y dulces, pero apenas los probé. Elena lamió azúcar de sus dedos, sus ojos encontrando los míos por un latido demasiado largo. «Eso fue intenso», admitió suavemente, sus mejillas aún levemente rosadas. «No esperaba ganar». Asentí, mi garganta apretada. «Yo tampoco, pero ¡hey! Tienes tu almohada para leer». Los dos nos reímos, pero el aire se sentía más denso. El vibe vecino fácil resquebrajado por lo que había pasado en el escenario. Mientras se dirigía a su casa, oso en mano, llamó por encima del hombro. «Gracias por hoy, Álvaro, fue divertido». La vi irse, la puerta cerrándose con un clic detrás de ella, y me quedé allí un rato más, el fresco de la tarde instalándose. Esa noche el sueño no vino fácil. Di vueltas en la cama, la lavanda que me había dado semanas atrás aún perfumando el aire. Pero todo en lo que podía pensar era en sus labios, suaves, cediendo, con un toque de vacilación que se había derretido mientras los segundos pasaban. Mis manos recordaban la curva de su cintura, mis oídos, el leve suspiro que había hecho cuando finalmente nos separamos. No era solo un juego ya, había removido algo real, algo que había estado ignorando en nuestras rutinas tranquilas. ¿Y si ella se arrepentía? ¿Y si mañana fingíamos que nunca pasó? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta que el amanecer se coló por las ventanas. Los días siguientes fueron incómodos, como si ambos hubiéramos entrado en territorio desconocido sin un mapa. El lunes por la mañana, estaba afuera arreglando una tabla suelta en mi cobertizo cuando la vi en su patio, regando las flores como siempre. Nuestros ojos se encontraron por la valla y por un segundo vi un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Timidez? Saludó rápido, murmuró un buenos días, Álvaro, y se metió dentro antes de que pudiera responder. Dolió un poco, pero lo entendí.
Sentía el mismo impulso de esconderse. Esa tarde, un plato de galletas frescas apareció en mi puerta con una nota. Gracias de nuevo por la feria. Sin invitación a charlar, solo los dulces. Comí una, mirando su ventana, preguntándome si me estaba evitando o solo procesando como yo. A mitad de semana, el patrón se estableció. Encontraba excusas para estar afuera, arreglando herramientas, barriendo el porche, esperando ver un vistazo de ella. Una vez vi su silueta en la cocina, moviéndose, y mi pecho se apretó. ¿Debería llamar, decir algo casual? Pero me acobardé, retirándome a mi cobertizo en su lugar. Las noches eran lo peor. Me sentaba en el porche con una cerveza, mirando su ventana iluminada, reproduciendo el beso en mi mente. La feria había abierto una puerta que había mantenido cerrada. La realización de que Elena no era solo una vecina amable, era alguien cuya presencia hacía mi vida tranquila sentir más plena, cuya risa se me pegaba mucho después de que se iba. El jueves por la tarde, un golpe me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta y encontré a Elena allí, el osito bajo el brazo como una manta de seguridad. Su pelo estaba suelto, ondas suaves enmarcando su cara, y parecía incierta, cambiando el peso. «Hey», dijo suavemente, «¿puedo entrar?» Traje a este tipo de vuelta. Pensé que podría necesitar un porche más grande. Me aparté, corazón acelerado. Claro, la cocina está por aquí. Terminamos en la mesa, una tetera hirviendo entre nosotros. Puso el oso en una silla, jugueteando con su taza. Álvaro, te sientes raro por la feria, como si ya no fuéramos solo vecinos. Serví el té, ganando tiempo. Sí, un poco, pero no de mala manera. Es solo diferente. Ella asintió, sus ojos encontrando los míos. He estado pensando en ello sin parar. El divorcio fue duro hace 5 años, y pensé que había jurado no volver a nada así. Pero besarte allí arriba se sintió real, asustador, real. Su voz se quebró un poco, y extendí la mano por la mesa, dudando antes de cubrir la suya con la mía. «Cuéntame», dije gentilmente. Lo hizo, derramando historias de su ex, la soledad que siguió, cómo se había enterrado en libros y jardinería para lidiar. Yo compartí también mis años errantes como carpintero, yendo de trabajo en trabajo antes de construir este lugar, siempre sintiendo que algo faltaba. Eres la primera persona que hace que este pueblo se sienta como hogar, admití. Ella apretó mi mano. ¿Crees que estamos locos? Yo, siendo mayor, viviendo al lado, y ahora esto. Negué con la cabeza. Locos, quizás. Pero fue divertido y honesto. Nunca había sentido esa chispa antes. No así. Hablamos hasta tarde en la noche, desempacando el beso, los nervios iniciales, el calor que se construyó, el arrepentimiento cuando terminó demasiado pronto, el miedo de qué venía después. Tenía miedo de que te apartaras primero, confesó. Yo también, dije, pero no quería. Para cuando se fue, la incomodidad se había suavizado en algo más cálido, una comprensión compartida de que la feria nos había cambiado para mejor. El tiempo pasó en un borrón gentil después de esa noche en la cocina, y nuestra relación cambió sin forzarla. Lo que empezó como miradas incómodas por la valla evolucionó en algo más cálido, más intencional. Me encontraba llamando a su puerta con excusas, una bisagra de armario suelta que necesitaba arreglo, o un estante en su rincón de biblioteca que podía reforzar. Me dejaba entrar, pasándome herramientas con una sonrisa suave, y charlábamos mientras trabajaba. «Tienes un talento real para esto», decía, viéndome lijar la madera. A cambio me invitaba a cenar más a menudo. Comidas simples como pasta con hierbas frescas de su jardín o estofado cociendo en la estufa. Comíamos en su porche o el mío, la brisa del lago llevando nuestras conversaciones a la tarde. Sin etiquetas, sin presión,
solo nosotros compartiendo espacio de una manera que se sentía correcta. El aire entre nosotros estaba lleno de esos pequeños momentos ahora. Miradas robadas cuando nuestras manos rozaban pasando un plato. Frases a medio terminar que colgaban con significado no dicho. Sonrisas tímidas que decían más que palabras. Elena se abrió más sobre su vida. El divorcio que la había dejado cuestionando si alguna vez se sentiría conectada de nuevo. La satisfacción tranquila que había encontrado en sus libros y flores. Yo compartía pedazos de mi propia historia. Los años yendo de trabajo en trabajo, construyendo cosas para otros mientras buscaba un lugar que se sintiera mío. Este pueblo empezó a sentirse como hogar cuando te mudaste al lado, confesé una tarde sobre té. Ella se sonrojó, sus dedos trazando el borde de su taza. Qué gracioso cómo funciona eso. Un sábado por la noche, mientras me sentaba en mi porche, viendo las estrellas emergiendo sobre el lago, oí sus pasos en el sendero. Elena apareció llevando un pan fresco envuelto en un paño, vapor aún saliendo de él. Sinoso esta vez. Solo ella en un suéter simple y vaqueros. Su pelo suelto alrededor de sus hombros. No podía dormir, dijo, extendiéndolo. Pensé que podíamos compartir esto en su lugar. La invité a sentarse y nos instalamos en los escalones, el pan cálido entre nosotros. Lo rompimos, la corteza crujiendo, y hablamos de nada y todo, el zumbido persistente de la feria en el pueblo, las ardillas asaltando sus comederos de nuevo. Entonces, a mitad de bocado, pausó y me miró seriamente. Álvaro, si no hubiéramos entrado en ese concurso en la feria, ¿crees que las cosas serían diferentes? ¿Seguiríamos solos saludándonos por la valla? Puse mi pan abajo, mi corazón acelerando. La pregunta colgaba allí, tirando del hilo que habíamos estado tejiendo desde ese beso. No lo sé, admití, encontrando su mirada. Pero me alegro de que lo hiciéramos. Despertó algo, y honestamente quiero sentir eso de nuevo. ¿Tú? Las palabras se escaparon antes de que pudiera pensarlas demasiado, crudas y honestas. Ella estuvo callada unos segundos, sus ojos buscando los míos en la tenue luz del porche. Luego sonrió, suave y segura. Esta vez, no necesito un premio. Solo quiero besarte más tiempo. Mi aliento se cortó y la alcancé, atrayéndola cerca gentilmente. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero esto no era para una multitud o un juego. Era real, deliberado. Sus manos acunaron mi cara, las mías se enredaron en su pelo, y el beso se profundizó despacio, lleno del calor que habíamos estado construyendo. El mundo se desvaneció, los grillos chirriando, el distante chapoteo del lago, todo menos nosotros. Duró hasta que ambos nos apartamos, sin aliento, frentes tocándose. Eso fue, susurró, mejor. Terminé, sonriendo. Desde esa noche, no nos apresuramos a definirlo. Solo lo dejamos ser. Elena y yo empezamos un nuevo ritmo. Mañanas compartiendo café en su porche. Tardes donde la ayudaba a plantar más flores en el patio. Tardes construyendo una gran mesa de madera juntos atrás para nuestros tés y charlas, sin escondernos de las miradas curiosas de los vecinos. Les devolvíamos el saludo sin disculpas. El beso en la feria no fue solo un capricho, fue la chispa que nos dio el coraje para dar un paso adelante. Dos almas que pensaban que ser solo vecinos era suficiente, ahora atreviéndonos a intentar más sin arrepentimientos por lo que podríamos habernos perdido. A veces la vida no cambia con grandes gestos, sino con un sí pequeño dado en el porche, con una empanada compartida o con un beso que empezó como un juego y terminó diciendo la verdad. La historia de Álvaro y Elena nos recuerda que la felicidad madura en lo cotidiano, en arreglar una valla, en un pan todavía tibio, en la risa que vuelve después de años de silencio. El valor no siempre es gritar. Muchas veces es atreverse a cruzar la valla invisible del qué dirán, escuchar al corazón sin pedir permiso a la edad,
al pasado o a la costumbre. Cuando dejamos de vivir defendiendo rutinas y empezamos a habitar los instantes, el mundo se ensancha, el lago parece más azul, los días más ligeros, y el hogar deja de ser una casa para convertirse en una presencia. El amor auténtico no corre, camina, observa, sostiene y elige de nuevo cada tarde. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios cuál fue tu pequeño sí que cambió algo grande en tu vida. ¿Te atreverías a darlo hoy? Y si te gustan estas historias que huelen a madera, lavanda y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos construyendo juntos una vida que se sienta de verdad.